Ahora, nosotros en esta sesión vamos a abordar tres diferentes grupos o tres clasificaciones de métodos de amplificación de ácidos nucleicos, los cuales son los siguientes. Vamos a ver una clasificación, un grupo de métodos de amplificación por objetivo, o también conocida como Target Amplification. Vamos a ver otro grupo del cual nosotros vamos a utilizar diferentes sondas en los cuales nosotros tenemos la clasificación de una amplificación mediante el uso de sondas. Y por último vamos a tener un grupo de amplificación de señal. Cada uno de estos grupos vamos a ver una metodología específica que nosotros podemos aplicar de manera puntual para cada uno de estos métodos. Entonces vamos a ir viendo qué particularidades o qué características son las que necesitamos, qué reactivos van a ser los empleados o los necesarios para que nosotros podamos llevar a cabo toda esta parte. Vuelvo a repetir, por ahí ya inicié la grabación, por si alguien posteriormente vayamos a repasar, pues nos sirva todo esto. De entrada, nosotros vamos a iniciar con el primer método descrito para amplificación de ácidos nucleicos y es lo que viene en la parte de arriba. Vamos a trabajar en esta manera inicial con la PCR. Hay que tener en cuenta una cosa. Dependiendo del contexto que nosotros veamos o al menos abordemos de la PCR, debemos de saber que dependiendo del área en el que vayamos a abordar el tema, puede significar una cosa las siglas u otras. ¿A qué voy con ello? Si nosotros hablamos del área de serología o la parte de inmunología, si queremos realizar una técnica en la cual tiene estas siglas de PCR, vuelvo a repetir, hay una técnica serológica con estas siglas que es reacción proteína C reactiva. Esas son las siglas también de PCR, pero si nosotros vamos a hablar dentro del área de molecular o de diagnóstico molecular, sabemos o debemos de comprender que las siglas está relacionada a la definición de reacción en cadena de la polimerasa, que es algo que ya me imagino que hayamos visto en materias anteriores. En esta primera diapositiva me gusta colocar los siguientes datos porque necesitamos comprender y darle importancia en menos a la reacción en cadena de la polimerasa. De entrada, ¿cuál es el nombre o el científico el cual desarrolló estos primeros experimentos? Y en este caso viene atribuido a un científico norteamericano de nombre Cary, de apellido Mullis. Los primeros procedimientos de amplificación, y en este caso la reacción en cadena de la polimerasa, se llevó a cabo en una primera instancia en el año de 1983. Entonces, aterricemos la idea de hoy después de, o más de 40 años, o 40 años después, a la fecha ustedes saben que el procedimiento de PCR es una técnica que se utiliza comúnmente todavía para diagnóstico en el área molecular, con obviamente distintas alternativas o modificaciones, pero este procedimiento a 40 años de su descubrimiento, más de 40 años, todavía se sigue utilizando y siempre va a tener un fin. A partir de una secuencia de DNA o una DNA molde, nosotros vamos a generar cientos o millones de copias con el fin de identificar algún agente infeccioso o algún organismo causal de cierta enfermedad. ¿Sale? 10 años después de este descubrimiento, y es la imagen que coloco en la parte inferior derecha de la pantalla, como dato relevante y obviamente para resaltar lo que fue la atribución de esta persona, Cary Mullis ganó el Premio Nobel de Química en el año del 93, simple y sencillamente por inventar uno de los procedimientos de amplificación más utilizados, como es la PCR. ¿Estamos? Ahora, ¿qué otros datos necesitamos tomar de aquí? La primera parte que viene en la diapositiva nos dice que es un método artificial. ¿A qué se refiere eso? Sabemos que de manera normal dentro del dogma central de la biología, en algún organismo, se llevan los procesos de replicación, de transcripción, de traducción de proteínas. Nosotros, en los procedimientos que tratamos de hacer en los laboratorios, tratamos de extrapolar o al menos llevar a cabo, tratar de adecuar a las condiciones que ocurre un proceso dentro de un organismo, de una célula, en este caso extrapolarlo a lo que es el laboratorio. Es por eso que la PCR se cataloga como una metodología artificial. Vuelvo a repetirlo, eso quiere decir de que tratamos de adecuar las condiciones mínimas necesarias o suficientes para que se pueda amplificar una región de DNA, alguna secuencia específica, algún gen, pero todo de manera artificial en el laboratorio. ¿Qué otra cosa? Ya mencionamos, una de las funciones y finalidades de lo que es la PCR es para que yo pueda amplificar una secuencia de interés y eso me genere cientos, miles o millones de copias, en el cual me va a ayudar a que yo pueda identificar de una manera más certera lo que es el organismo de interés. ¿Estamos? Hasta aquí únicamente he comentado datos relevantes, datos puntuales a manera introductoria, la persona que identificó y desarrolló este primer procedimiento, el año, etcétera. ¿Algún comentario hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda?
No, profe. No, profe, todo bien. Muy bien, gracias. Gracias, Torres García. Avanzamos entonces. Gracias. Vamos a abordar qué componentes nosotros debemos de contemplar mínimo necesario para poder realizar una mezcla de reacción dentro de la técnica de PCR. Aquí en la diapositiva, en lo que tenemos en la pantalla, tenemos 6 componentes principales y necesarios para poder llevar a cabo este procedimiento. Voy a indagar un poquito en cada uno de estos, entonces traten de anotar o hacer ahí sus observaciones en lo que estemos anotando de los puntos claves y aquellos que obviamente no están en la diapositiva y que los menciono aquí, para que sea más fácil ustedes identificar por alguna palabra clave qué es el componente y obviamente cuál es su función. Sabemos que si vamos a hablar de independientemente cualquier tipo de metodología o de diagnóstico molecular, debo de partir de material genético. Entonces, para eso, de manera previa a cualquier metodología de amplificación, debo de realizar una extracción de material genético. Es por eso que uno de los componentes principales y el primero que yo necesito es la secuencia de DNA o el ADN objetivo con el que voy a trabajar. Y en este caso coloco como primer punto o primer componente el ADN objetivo. Si yo no tengo mi muestra que contenga ADN, en ningún momento voy a poder amplificar al menos esa secuencia de interés y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Segundo, una vez que yo ya haya identificado el organismo en el cual yo quiero amplificar, yo quiero indicarle a mi paciente, a mi cliente, si su muestra es positiva o no, dependiendo de lo que yo quiera identificar, yo necesito buscar o seleccionar los primers o los cebadores que van a ser idóneos o ideales para poder identificar al menos la región de interés. Siempre los cebadores o los primers que nosotros vamos a elegir debe de ser un par de primers. Uno de estos primers va a ser catalogado como un primer forward o en sentido y otro va a ser un primer en reverse. Entonces, estos pares de primers o estos primers deben de cumplir con 3 características principales, que son las que les voy a mostrar a continuación, chicos, si las enlisto. Primero que nada, los pares de primers necesitan tener un tamaño específico. Cuando nosotros seleccionamos los primers para identificar alguna secuencia de interés, van a ser pequeñas secuencias de pares de bases o nucleótidos de 15 a máximo 30 pares de bases. Anótelo bien por ahí que se quede guardado. Vuelvo a repetirlo. Las secuencias que voy a seleccionar, en este caso para trabajar como primers, son secuencias cortas de nucleótidos o de pares de bases y en este caso voy a tener un rango aproximadamente y dependiendo de la literatura de 15 a 30 pares de bases. Esa es la primera característica importante. Segundo, estos pares de primers se van a unir o van a identificar o se van a alinear a uno de los extremos de las cadenas de DNA. Sabemos nosotros que vamos a tener la estructura de DNA o la estructura de doble hélice y cada una de estas cadenas va a actuar obviamente de manera independiente. Vamos a tener un extremo 5' y obviamente un extremo 3'. Pregunta de examen teórico. ¿A cuál extremo o a qué región de la secuencia de la cadena de DNA se van a unir o se van a alinear el par de primers que yo voy a utilizar en mi mezcla de reacción? La respuesta es a los extremos 3' de cada una de las cadenas. Tercer característica. Cuando yo selecciono en la literatura de manera previa a la mezcla de reacción en mi PCR, los primers, yo necesito tratar de evitar o tratar de seleccionar primers que sean complementarios entre sí. ¿Qué significa eso? Debo de seleccionar primers, perdón, que sean diferentes. El forward o el primer que vaya en sentido debe de ser distinto al primer que esté en reversa. Es por eso que el tercer punto nos dice que se debe de evitar la complementariedad entre la pareja de los primers. Si yo pongo un ejemplo muy burdo, en donde les digo, bueno, yo debo evitar la complementariedad entre una persona y otra, quiere decir que a lo mejor esas personas deben de ser distintas o deben de tener gustos o particulares diferentes y eso les hace que no sean complementarios. Es lo mismo aquí, los primers que yo vaya a utilizar, las secuencias tienen que ser diferentes entre los primers. Si yo selecciono secuencias o pares de bases entre el primer forward y el reverse que sean idénticas, ahí no estoy cumpliendo con el tercer punto y ahorita vamos a ver cuál es el efecto que me va a salir al momento de que yo lo visualice en un gel de electroforesis. Ese tipo de fenómeno, y ahorita les voy a colocar una imagen, si mis primers son complementarios, voy a tener un fenómeno conocido como dímero de primers o dímero de cebadores, que es lo que coloco aquí en el tercer punto. Hasta estos 2 componentes, chicos, ¿hay alguna duda? Vuelvo a repetirlo, hemos mencionado únicamente la secuencia
de DNA o de material genético que necesito utilizar en mi mezcla de reacción. Y segundo, los pares de primers que yo voy a utilizar deben de cumplir con tres características importantes, que son las tres que mencionamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dice? Lema, siempre responsable de lo que se ha cultivado, algo así. ¿Vamos bien, muchachos, con estos primeros dos? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? Pregúntenme. Ya saben que me pueden preguntar, yo no tengo ningún problema. Si algo lo estoy dando muy rebuscado, díganme y lo explico con otro ejemplo. Si no, continúo. Tercer componente. Y antes de dar la explicación de los DNTP, voy a poner una analogía o un ejemplo de la vida cotidiana. Si yo voy a, ¿listo? Si yo voy a trabajar, a lo mejor con un rompecabezas que me regala un amigo, una amiga, un familiar. Sabemos que los rompecabezas van a tener una materia prima. Los rompecabezas traen piezas de manera individual o separadas para que yo pueda armar algo. ¿A qué voy con esto? Dentro de la mezcla de reacción, y si ustedes observan la imagen que viene en el lado derecho de la pantalla, que es un tubo Eppendorf, nosotros debemos de seleccionar los componentes de manera individual para que al final de cuentas se mezclen y puedan generar alguna reacción o en este caso una amplificación. Pero dentro de su mezcla de reacción ustedes necesitan la materia prima. ¿Qué quiere decir? De manera análoga a esos piezas de rompecabezas que yo utilizo para armar uno de estos, yo necesito individualmente los nucleótidos o los pares de bases para que se pueda generar una nueva cadena complementaria. Si se fijan en la imagen que viene del lado derecho de la pantalla, viene señalado los DNTPs como si fueran círculos o estas bolitas de colores. Cada una de estos círculos o de estas bolitas de colores representa a cada uno de los nucleótidos que conforman el esqueleto o la estructura del DNA. ¿Cuáles son los cuatro nucleótidos, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son esos cuatro? Guanina, Muy bien. ¿Qué otro? adenina, Ajá. timina Sí. y citosina. Va, perfecto. Esos cuatro componentes, o al menos estos cuatro nucleótidos o pares de bases, nosotros los vamos a clasificar como deoxinucleótidos o desoxinucleótidos, que me estoy refiriendo a lo mismo. Es por eso, y la siguiente característica nos dice, los nucleótidos que yo voy a agregar a mi mezcla de reacción van a ser de cuatro diferentes tipos, que son los que vienen aquí en la parte de abajo. El deoxinucleótido adenina, deoxinucleótido timina, deoxinucleótido guanina y el citosina. Nada más para que nos quede claro y creo que ya la mayoría lo sabíamos. Ahora, si yo ya tengo la materia prima, en este caso los nucleótidos de manera individual, por ahí ya mi mezcla de reacción contiene mi ADN objetivo, la secuencia que yo quiero amplificar. Ya agregué mi par de primers para que pueda identificar de manera específica la secuencia que yo quiero identificar de algún organismo específico. Pero ahora necesito una molécula que me ayude a catalizar o llevar a cabo una reacción química y en este caso como función sintetizar o elongar una nueva cadena de DNA. Y para eso estoy hablando de un grupo de enzimas clasificadas como ADN polimerasas. En específico, y no es la única, pero al menos en los procedimientos de PCR, muchachos, se utiliza una enzima en la cual está estandarizado los procesos y es una enzima que se trabaja en la mayoría de los laboratorios de una manera práctica. ¿Por qué? Porque ya se conoce cuáles son las temperaturas óptimas a las cuales va a trabajar, entre otro tipo de condiciones. Y en este caso estoy hablando de la TAC, ADN polimerasa o DNA polimerasa, como ustedes le quieran llamar. Entonces, pregunta de examen práctico. ¿Cuál es el nombre de la enzima más utilizada en los procedimientos de PCR que nos va a ayudar a elongar o generar las nuevas cadenas complementarias? La respuesta correcta es el punto número 4, que es la DNA polimerasa o TAC polimerasa. Aquí nada más como dato extra, coloco el organismo del cual fue aislado esta DNA polimerasa y esto es una bacteria de nombre Thermus aquaticus, entonces nos está diciendo que este organismo por ahí se aisló de algún ambiente extremófilo y ahorita vamos a ver más adelante
¿Cuál es la importancia de que esta enzima pueda trabajar a distintos rangos de temperatura? Ahora, en cualquier procedimiento, y me voy al paso número 5, sabemos que debemos de trabajar con las mejores condiciones necesarias. Si yo trabajo en una ELISA en el laboratorio, debo de trabajar en un ambiente o tratar de llegar a un equilibrio. Si yo trabajo con procedimientos directamente en el laboratorio de microbiología, debo de tener alguna solución que me vaya a funcionar como un tampón o como un buffer, a lo mejor para que la célula o ese organismo trabaje mejor. ¿A qué voy con ello? Lo mismo ocurre con los componentes de la PCR. Si cada uno de los componentes se van a agregar de manera individual para generar una mezcla de reacción en un tubo Eppendorf, debo de tener una solución o un ambiente que me genere una homeostasis, en este caso un equilibrio. Y para eso voy a utilizar una solución de buffer. Pregunta de examen. Esta solución de buffer, muchachos, o solución tampón, o solución amortiguadora, como ustedes lo quieran llamar, esos tres sinónimos son correctos. Esta solución amortiguadora debe de cumplir con un pH específico para la reacción en cadena de la polimerasa. Y pregunta de examen. ¿A qué pH es el que trabaja? Perdón, ¿a qué pH debe de prepararse el buffer o la solución amortiguadora para los procedimientos o la mezcla de reacción para PCR? Vamos a utilizar un pH alcalino y específicamente vamos a tener los siguientes rangos, de 8 a 9.5 de pH, para que lo notemos por ahí, por favor. Repito, la solución amortiguadora o buffer o solución tampón, como ustedes lo quieran llamar, debe ser una solución que vaya hacia lo alcalino en la escala de pH y específicamente el rango que debe cumplir debe ser de 8 a 9.5. Y por último, en la mezcla de reacción debemos de utilizar un reactivo que son conocido o clasificado como cofactores. La palabra cofactor me dice que es una sustancia que va a ayudar a eficientizar o que se acelere la reacción o la actividad que vaya a tener una enzima. Pregunta de examen teórico. ¿Cuáles son los cofactores o el cofactor más utilizado dentro de la mezcla de reacción de PCR? Los cofactores más utilizados están hechos o están realizados a bases de iones magnesio y en específico, como viene en el renglón de la parte de abajo, vamos a utilizar soluciones de cloruro de magnesio. Vuelvo a repetirlo. Esta solución de cofactor son soluciones que van a potencializar o van a ayudar a que la reacción de la enzima DNA polimerasa se acelere y obviamente se lleve a cabo de una manera más eficiente la adición de los nucleótidos para generar una cadena complementaria, que vamos a ver más adelante. Dudas, muchachos, con los 6 componentes principales mínimos necesarios para llevar a cabo una reacción en cadena de la polimerasa. Algo que no haya quedado claro bien de esta parte y que con mucho gusto, si alguien desea, lo pueda yo volver a explicar. ¿Puede repetir el último, por favor? Sí, el del magnesio. Sí. Ok. En la mezcla de reacción de la PCR, nosotros debemos de adicionarle un reactivo a mi mezcla de reacción que va a tener una función específica o con una finalidad. La función de ese reactivo es que vaya a potencializar o vaya a acelerar la reacción que va a tener mi enzima. Nosotros dijimos que el punto 4 de la enzima va a ayudar a tomar los nucleótidos que van a estar sueltos en mi mezcla de reacción para poder adicionarlos en la nueva cadena complementaria y por obvias razones generar una nueva cadena, una nueva secuencia de DNA. Pero para que la enzima, y de manera muy burda o coloquial, lo voy a comentar, para que haya un reactivo que le dé ese empujón y que le diga a la enzima, ¿sabes qué? Ponte a chambear. Necesitamos un reactivo conocido como cofactor. Los cofactores más utilizados son sustancias hechas o realizadas a bases de iones de magnesio. Pero una de las más utilizadas es una solución conocida como cloruro de magnesio, que es la que viene abajo, que es la MgCl2. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, gracias. Sí, va. ¿Dudas, muchachos, con esta parte? Pregúntenme. Las 3 características principales de los primers, eso siempre lo pregunto en el examen para que lo tengan ahí en cuenta, por favor. Algo que no haya quedado claro, si no me dicen para continuar. Profe, todo bien. ¿Todo bien? Va. Mm, Déjame ver a quién le pregunto.
Y aquí vemos quién está conectado y quién no está. Ya la vi, y esta pregunta es fácil. Esparza, Montserrat, si una vez que yo realice ya toda la mezcla de reacción de todos estos componentes, ya los tenga yo en mi tubo Eppendorf para posteriormente realizar el procedimiento de amplificación. Esparza, ¿se acuerda cómo se llama el equipo automatizado en el cual yo voy a colocar esta mezcla de reacción directamente para que me pueda amplificar mediante diferentes ciclos y temperaturas la muestra de mi interés? ¿Cómo se le llama el aparato? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama? Vuelvo a repetir la No se pregunta. llama No se tal llama cual tal cual PCR. PCR. No, ese es el nombre del procedimiento. Mi pregunta va más específica. ¿Cuál es el nombre del equipo en el cual una vez que ustedes ya tengan todos estos componentes en su mezcla de reacción o, en este caso, en el tubo Eppendorf, hacia qué equipo lo vamos a llevar para que se lleve a cabo la amplificación? Les voy a dar una pista. Termociclador. Ah, muy bien, perfecto. El equipo o el nombre, gracias. El equipo o el nombre que nosotros vamos a utilizar es conocido como termociclador, para que lo noten por ahí. El termociclador va a ser el equipo en el cual yo voy a posicionar el tubo Eppendorf con mi mezcla de reacción para que se lleven a cabo los diferentes ciclos a distintas temperaturas para que se pueda realizar la amplificación del material genético que es de mi interés. Pregunta de examen práctico. ¿Cuál es el número de etapas o cuál es el número de fases que se llevan a cabo de manera interna en el termociclador? Son los tres diferentes pasos que vienen aquí a continuación en la pantalla. Esos pasos y vamos a ver las características de cada uno de ellos, pero las etapas dentro del termociclador, la primera de ellas es una desnaturalización, la segunda de ellas es un paso o una fase de alineamiento y la tercera de ellas es una extensión y una elongación. Uribe, ¿a qué se entiende con el paso desnaturalizar? ¿Qué significa que a lo mejor yo esté haciendo una carne asada ahí en mi domicilio y le diga, ¿sabe qué, Uribe? Voy a ponerme a desnaturalizar los cortes de ribeye que estoy colocando ahí en el asador al carbón a todo lo que da. ¿Qué significa esa palabra, Uribe, desnaturalizar hablando molecularmente? Es la ruptura de proteínas. Ok, eso hablando de una parte proteica, estoy totalmente de acuerdo con Ajá. usted. Pero si lo vamos a meter directamente con material genético, en este caso el DNA, ¿qué piensa o qué imaginamos nosotros que vaya a ocurrir en este primer paso de desnaturalización? ¿Qué se va a desnaturalizar y cómo se logra esto? ¿Cómo se extrapola? Se rompen los enlaces ¿Cuáles entre las enlaces? células. ¿De Pues cuáles células? de las bases, ¿De cuáles bases? ¿De base de mi cama, base king, de base queen? las nitrogenadas, ¿no? Muy bien, perfecto. Si hablamos de una, gracias Uribe, si hablamos de una desnaturalización, vamos a involucrar altas temperaturas para que en los enlaces fosfodiéster o los enlaces de grupo fosfato entre los diferentes nucleótidos, que era una de las preguntas que les hacía en el primer parcial, ¿cómo es el nombre del enlace que une los distintos nucleótidos o pares de bases en las cadenas de DNA? Esos enlaces fosfodiéster o grupos fosfato se rompen cuando yo aumento una temperatura y en este caso ese procedimiento se llama desnaturalización. Pero aquí de manera específica, y voy a la siguiente imagen, en el punto número 1, los dos rectángulos que vienen de color azul y de color rojo o naranja, no sé ustedes cómo lo vean. El primer paso es una desnaturalización. Significa que yo voy a utilizar temperaturas muy altas para que se rompan los enlaces entre mis nucleótidos de las distintas cadenas y yo las pueda separar o se puedan individualizar cada una de estas. ¿Algunos de ustedes conocen a qué temperatura aproximadamente debemos de realizar
o al menos el equipo del termociclador realiza este primer paso de desnaturalización? ¿Ustedes saben, chicos? Pregunta de examen teórico. ¿A qué temperatura se lleva a cabo el primer paso de desnaturalización dentro del termociclador en una PCR? La respuesta correcta es aproximadamente 95 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Una vez que ustedes ya realicen la mezcla de reacción en su tubo Eppendorf y que la posicionemos de manera interna en el termociclador, se va a llevar a cabo un primer paso y que ya lo mencionamos ahorita, que amablemente su compañera nos dijo, que se van a romper los enlaces con una finalidad o una función, que se separen mis cadenas de DNA en un paso conocido como desnaturalización. Esa desnaturalización ocurre directamente en un termociclador a 95 grados centígrados. ¿Con qué finalidad? Para que se separen estas dos cadenas. Ahora, segundo paso. Una vez que yo ya tengo esas cadenas individualizadas o separadas, el segundo paso es que los primers que yo adicioné dentro de mi mezcla de reacción para estos procedimientos de PCR se van a alinear o van a reconocer los extremos 3' de cada una de las secuencias de interés. Entonces les pregunto a ustedes, muchachos, si esos primers o cebadores van a reconocer o se van a alinear en cada uno de los extremos 3' de esas cadenas, el nombre de este segundo paso y de manera lógica es alineamiento. Entonces, para que no se los olvide y la verdad vayan agarrando sentido y es muy lógico identificar qué ocurre en cada paso, vuelvo a repetirlo. Desnaturalización. Si usted va a desnaturalizar algo, es que va a aumentar a algo la temperatura. Y cuando yo aumento la temperatura, se van a separar moléculas. En este caso, al aumentarlo aproximadamente 95 grados centígrados, se separan esas cadenas de DNA. Cuando ustedes ya las tienen separadas esas cadenas, todo está ocurriendo de manera interna en lo que es el termociclador. Pero les estoy explicando qué ocurre dentro de la mezcla de reacción. Cuando están separadas estas cadenas, los primers o los cebadores que ustedes agregaron previamente en la mezcla de reacción se van a unir a cada uno de los extremos 3'. Y en este caso voy a utilizar un sinónimo conocido como alineamiento. Pregunta de examen teórico. ¿A qué temperatura trabajan los primers de manera óptima para que se puedan unir a los extremos 3' de cada cadena? La respuesta es aproximadamente 55 grados centígrados, que es lo que viene aquí en la diapositiva. Tercer y último paso. Cuando los primers o los cebadores ya identificados o ya están alineados a los extremos 3' de cada secuencia, se debe llevar a cabo la adición de los nucleótidos o deoxinucleótidos que ustedes agregaron a la mezcla de reacción. Pero recuerden que les dije que esta acción la lleva a cabo una enzima específica. Para eso, en el tercer paso, la enzima ADN polimerasa o la TAC polimerasa va a tomar los nucleótidos necesarios o suficientes para colocarlos en las nuevas cadenas y se pueda realizar una extensión o una elongación de las cadenas complementarias. Pregunta de examen teórico. La temperatura a la cual la TAC polimerasa o la ADN polimerasa trabaja de una manera óptima es 72 grados centígrados. Vuelvo a repetirlo. La temperatura a la cual la TAC polimerasa va a tomar los deoxinucleótidos que van a estar en la mezcla de reacción y va a ayudarse a sintetizar las nuevas cadenas complementarias. En otras palabras, va a generar las nuevas cadenas con ayuda de esa materia prima, que son esos nucleótidos que están individual dentro de la mezcla de reacción. Necesitamos subir la temperatura anterior y en este caso llegar a aproximadamente 72 grados centígrados, que va a ser la temperatura óptima de lo que es la TAC o la ADN polimerasa. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos, con estos? Primero que nada, los componentes, los que vimos, los 6 componentes. Segundo, una vez que yo ya tenga los componentes, ¿cómo se llevan a cabo los pasos de la PCR dentro del equipo que se va a utilizar, que es conocido como termociclador? Creo que, o espero que ya haya quedado un poco más claro. Si el nombre de mi equipo se llama termociclador, me está diciendo con la palabra o el prefijo termo que se van a utilizar distintas variables o variantes de temperatura y el ciclador va a involucrar distintos ciclos. Ahora, cuando ocurren estos 3 pasos o estas 3 fases, desnaturalización, alineamiento y extensión en ese orden, una vez que se complete ese paso de extensión, hasta ahí se va a completar un ciclo. ¿Por qué lo comento?
En la siguiente diapositiva les comparto alguna de las imágenes en las cuales resumo los pasos que ocurre dentro del termociclador, en donde la imagen del lado derecho yo puedo identificar o me señala que el cumplimiento de estos tres pasos y al llegar a la parte de extensión o de elongación, perdón, ahí se va a cumplir un ciclo de PCR. ¿Qué significa esto? Dependiendo de la estandarización que yo tenga en los diferentes procedimientos de mi laboratorio, ¿por qué comento esto? Porque hay laboratorios a lo mejor que pueden utilizar una cantidad diferente de ciclos, a diferencia de otra empresa o de otro laboratorio. Dependiendo de eso, hay laboratorios en donde dicen, ¿sabes qué? Nuestra estandarización de PCR involucra únicamente 30 ciclos. O sabes que yo fui a otra empresa en donde ellos en sus manuales de laboratorio realizan 42 ciclos porque a ellos en ese número de ciclos les da un buen resultado y les ayuda a amplificar de una mejor manera. Es por eso que en la diapositiva en la parte inferior derecha de la pantalla yo les coloco el rango de ciclos y dependiendo, vuelvo a repetirlo, del laboratorio de la empresa que lo trabaja, cuáles son ese número de ciclos que yo puedo utilizar en estos procedimientos de PCR. Puede ser un mínimo de 30 ciclos o incluso pueden llevarse hasta 50 ciclos para completar lo que es este tipo de amplificación. Dudas, muchachos, comentarios. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Pregúntenme, porque este procedimiento es muy importante, que es el de PCR. ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Hay algo que gusten que quiera que explique nuevamente por si lo comenté muy rápido? Pregúntenme, por favor. Bueno, no sé si le entendí Ujú. bien, o sea, se ocupan de ¿Ok? 30 a 50 ciclos para amplificar toda la secuencia. Es correcto, podemos utilizar un mínimo de 30 o incluso podemos llegar hasta 50. ¿Por qué esto? ¿Por qué coloco el rango? Vuelvo a repetir, dependiendo de cómo yo tenga en el laboratorio que esté trabajando o en la empresa que esté trabajando, si se dedica al diagnóstico molecular, puede ser que usted llegue a una empresa y la persona que estaba previa donde usted está ocupando ese puesto tenía estandarizados sus ciclos de PCR a lo mejor a 35 ciclos. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que a las condiciones que trabajan ahí y ese número de ciclos les dan buenos resultados. Entonces, ya es cuestión de que cada lugar estandarice el número de ciclos que a ellos les funciona mejor, pero simplemente yo aquí les coloco los rangos. ¿Estamos? Sí, gracias. Va que va. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No? ¿Puedo avanzar? ¿Todo bien? Sí, Pregunta. profe. Y Sí, todo bien. por, Trejo, usted que inició junto conmigo la llamada, bueno, que se adicionó ahí conmigo. Trejo, Ajá. en cualquier procedimiento que yo trabaje, sea una metodología microbiológica, inmunológica, serológica, toxicológica, molecular, cualquier tipo de resultado sabemos que yo lo voy a comparar con un valor o con otro tipo de mediciones. Mi pregunta es, ¿cuál es el nombre de los reactivos que yo puedo utilizar o que debo utilizar en cualquier procedimiento para saber si mis resultados son confiables o no? ¿Qué me falta correr aquí en este procedimiento de PCR, Trejo? ¿No sería un estándar o un patrón? O Ok. mm, ¿Qué otros reactivos, además de los estándares y los patrones o los calibradores, me sirven a mí para comparar mi resultado y saber si sí se está realizando de manera correcta o no? Además de los que me dijo que otros debemos de utilizar. Te lo pongo más fácil. Cuando estuvimos un poquito más en el auge de la pandemia, había muchas pruebas rápidas para detección de antígenos de COVID-19 o de antígenos de COVID. En el cartuchito de las pruebas rápidas, siempre de un lado izquierdo nos ponía una tira con cierto bandaje o un color específico en el cual yo iba a comparar con el resultado que iba a salir de ese paciente. ¿Cómo se le llama a esa otra tira o a ese otro espacio? no me acuerdo. Pues sí, sí sé cuál me dice, pero no me acuerdo. Pero creo que es como o sea, la banda del ADN de ¿Cómo, este. cómo se No le me llama a acuerdo. ese espacio, a ese punto, a ese reactivo que nosotros utilizamos, que lo vamos a comparar para comprobar si efectivamente se está realizando de manera correcta o no mi procedimiento? ¿Alguien más, chicos, por aquí en el chat? Apóyenos.
¿Qué debemos de correr en cualquier procedimiento para comparar nuestros resultados? ¿Cómo se le llama al equipo con el que cambian ustedes la tele? Un control. Un control, es correcto. En todo procedimiento nosotros debemos de involucrar controles. Y recuerden que controles nada más hay de dos. Voy a tener o un control negativo o un control positivo. En cualquier procedimiento y obviamente un poquito más para resaltar la importancia del diagnóstico molecular, debo de asegurarme y comparar mis resultados contra un control específico. Voy a tener un control negativo, o también conocido como blanco, el cual no va a tener o va a carecer de la secuencia de interés. En este caso, al momento de verlo en la electroforesis, pues no se va a visualizar ningún fragmento porque es negativo. Y normalmente en los controles negativos nosotros utilizamos un tipo de agua conocida como agua milicú. Este tipo de agua milicú es un agua que lleva un proceso de una ultraporación en que ayuda a quitar todas aquellas sales o componentes para que no me vayan a generar algún ruido. ¿Qué pasa si a lo mejor en la empresa, en el laboratorio donde yo trabaje, pues no tienen los recursos necesarios suficientes para que se puedan llevar a cabo la compra de esta agua Melicú? Pues bueno, si en mi laboratorio no hay más que agua destilada, pues es lo que puedo utilizar como control negativo. O qué mejor, agua bidestilada o agua tridestilada. Pero en ningún momento utilizar agua de la llave o agua pura que es la que nosotros tomamos o la potable, porque todo eso tiene diferentes sales o minerales y eso va a interrumpir en la lectura de su resultado. ¿Qué otro control? Control positivo. El control positivo, el mismo nombre nos va a decir, va a ser una banda o un fragmento que va a poder salir en mi electroforesis. Y si esa banda y ese fragmento lo comparo con mis muestras, y si está obviamente al mismo tamaño, en el mismo nivel, pues va a ser una muestra que yo voy a poder comparar y voy a decir que es reactiva o positiva. Recuerden que este tipo de controles va a tener el material genético del organismo de mi interés o el organismo patógeno que yo quiero identificar. Por ahí yo sé que ustedes a lo mejor ya habrán escuchado cierto tipo de cepas que se utilizan como controles positivos, que tienen una denominación como cepas ATCC, hablando de la parte bacteriana, pero también hay cepas ATCC de parásitos, de hongos, etcétera. Entonces, para eso yo voy a utilizar un control positivo que a mí me ayude a verificar o a desmentir mis posibles resultados, ya sea algún resultado positivo o algún resultado negativo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Por último, cierro el tema de PCR con la siguiente imagen. Les coloco en esta figura uno, es un gel de agarosa para electroforesis, en donde se colocan los productos de amplificación después de una PCR. Si recuerdan ustedes, en el primer parcial les comentaba, si yo trabajo con una muestra de ADN o ADN genómico, el número de bandas que yo voy a poder visualizar por muestra debe de ser únicamente una sola banda, un solo fragmento. Si yo trabajaba con muestras de RNA o de ARN, el número de bandas que yo voy a visualizar son dos. ¿Por qué dos? Porque recuerden que la mayoría del ARN total que trabajo es ARN ribosomal y los ribosomas tienen dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. ¿Por qué les comento esto? Les dije ahorita en una de las diapositivas. Si yo no evito la complementariedad entre mis primers, ¿qué quiere decir esto? Si mis primers no son diferentes entre sí en cuestión de las pares de bases, se va a generar un fenómeno conocido como dímero de primers. ¿Qué significa eso? Va a haber una pequeña banda, un fragmento que se va a poder visualizar de menor tamaño o en la parte de abajo del producto de amplificación de mi PCR, como el que se muestra aquí en mi imagen. Si ponemos atención, por favor, voy a poner aquí en mi cursor, en cada uno de los pocillos que están aquí, el producto de PCR de amplificación que yo estoy buscando, identificando, y más abajo viene otra banda u otro fragmento generado. Ustedes pudieran decir, ¿sabe qué, profe? Pero a lo mejor si son dos bandas puede ser una muestra de ARN, porque recuerde que usted nos dijo que debían de visualizarse dos bandas. En este caso no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque de entrada, nosotros al realizar la extracción, se realizó una extracción de ADN o de ácido desoxirribonucleico. Y si ustedes recuerdan, y lo voy a repetir, de ADN únicamente el número de bandas que se va a visualizar por muestra va a ser una sola banda. Si nosotros buscamos las posibles causas en las cuales se puede visualizar otro tipo de bandaje, hablando de ADN, debemos de checar o verificar si los primers que yo seleccioné no son complementarios entre sí, porque si sí lo son, muy probablemente me haya generado este fenómeno de dímeros de primers. ¿Se entendió un poco más, muchachos, la explicación que les daba de los dímeros con esta imagen de aquí?
Chéquenla bien, analícenla. Este tipo de imagen yo les coloco a ustedes y por ahí les pregunto si es muestra de ADN, si es muestra de ARN, si es un dímero de primer, si no lo es. Este tipo de ejemplos son los que me gusta colocar en el examen. Entonces, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Puedes señalar la otra banda otra vez, por favor? Sí, mire, ¿puede ver mi cursor? Sí. Va. Aquí donde está mi cursor, y si se fijan en la imagen, me dice que este es mi producto de PCR. Todas estas bandas que están aquí. Sabemos que cada una de estas bandas o fragmentos generados pues está en un carril específico. ¿Qué significa eso? En este carril se adiciona una muestra y luego en este otro carril otra muestra y así me puedo ir con cada ejemplo. El bandaje o el fragmento que yo voy a buscar siempre va a ser de una intensidad, una coloración mayor como se ve aquí en la parte de abajo. Pero si ustedes se van a más abajo del gel, vienen otros bandajes. Y esos fragmentos, esas bandas no deben de aparecer. ¿Por qué? Porque únicamente lo que estamos buscando es una secuencia de ADN o ADN genómico. El ADN únicamente se va a visualizar un solo fragmento en un gel de agarose. Si se llega a visualizar otro, debemos de buscar y muy probablemente vaya a ser por este fenómeno conocido como dímero de Primer, que es esta banda que estoy señalando, al menos aquí con el cursor. ¿Se entendió un poco más? Sí, gracias, profe. Va que va. ¿Dudas, muchachos, con esta primera parte de PCR? ¿Vamos bien? ¿Listos para la primera actividad? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Va que va. Vamos a hacer la primera actividad de dos que tenemos preparada para hoy. La primera de ellas corresponde a un quizzes de PCR. En un momento. Yo ahí sigo compartiéndoles pantalla. La primera actividad que vamos a hacer de PCR es un quizzes. El quizzes es una plataforma que a lo mejor algunos de ustedes ya la conoce o está familiarizado. Eh, el quizzes es muy parecido a una plataforma de Kahoot, en donde yo puedo realizar una serie de preguntas y obviamente tratar de encontrar alguna respuesta correcta. Deme un momento. Ahí está, ya vi que ya se puede visualizar. Necesito de su apoyo. Vamos a ingresar. La página es Quizzes, es doble. Esperen, tenía que compartir mis datos. Un momento. Muy bien. Esta plataforma, aquí lo voy a anotar en el chat. Es Quizzes con
Con una Z y doble Z al final. Sí. Vamos a ingresar a la siguiente plataforma de Quizzes, en donde voy a compartirles el código QR. Ahorita se los voy a mostrar aquí para poder ingresar. Entonces ahí los que a lo mejor tenemos su celular, vamos a tener que ingresar el código. Nada más de un momento. No, va a ser individual la actividad, por favor. Está fallando el internet. Están conectados con el de la uni. Traten de, digo, los que traigamos datos, a ver si les permite ingresar. Entiendo que la red se batalla un poquito, pero sí necesito que sea individual, sobre todo por el podio, el puntaje que vamos a hacer. Digo, al final de cuentas, los que se puedan ingresar, vamos a terminar trabajando, pero para la cuestión del podio y obviamente que nos llevemos lo que es la ponderación o la gratificación que ahorita les voy a decir, pues lo ideal sería que si fuera individual. En la pantalla les estoy compartiendo el código, que al menos aquí aparece, es código 428968, o también viene el código QR ahí. Entonces, si me apoyan colocando, por favor, su usuario, y ahí nos vamos colocando, ¿sale? En lo que ustedes terminan de registrarse, voy a tomarles lista, chicos, porque vamos a hacer dos actividades y necesito registrar las dos. Esparza González, Presente. Fernanda Silva, Presente. vamos a hacer- Gracias, Enanis. Vamos a hacer algo. Eh, Somos muchos, entonces les pido por favor, y obviamente voy a tener aquí registrado, lo voy a poner actividad 2.2 quizzes para después de que lo acabo de enviar, déjenme que cargue mi internet. Ahí les acabo de enviar en el chat, le puse actividad 2.2. Entonces, a partir de ahora, y para yo corroborar que estamos presentes, si no nada más ingresamos a la sesión y nos fuimos, pónganme por ahí un presente en esta primera actividad y así yo voy a saber en el chat quiénes sí estuvimos y con base a eso coloco la asistencia. Entonces, apóyenme con el presente, por favor. Y ya una vez que estén todos, doy unos minutitos más e iniciamos. Hasta ahorita tengo 22 participantes en el quizzes. Y ahorita le damos, ¿sale? Muy bien, tengo 26 personas. No sé si alguien falte de agregarse en la actividad. Ya estamos todos. Va que va, ya tengo a todos ahí. Muy bien, chicos. Tengo 29 personas registradas en la actividad de PCR. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Para ponerlo interesante, ya saben que me gusta mucho la gratificación de puntos extra porque pues no puedo darles dinero. Ya tengo 30 participantes, gracias. La ponderación va a ser el podio de primero, segundo y tercer lugar. Vamos a tener cada uno de los que vayamos a quedar en ese primer podio. Vamos a tener 5 puntos extra, las 3 personas del podio, 1, 2 y 3, 5 puntos extra directamente en la calificación del PPA2. Repito,
las tres personas que quedemos en el podio, independientemente si soy primero o segundo lugar, vamos a tener directamente 5 puntos en la calificación del PPA2. Entonces, aquí lo voy a poner para que quede registrado y ahorita nos aventamos eso. ¿Vamos? Entonces, si ustedes ya están listos, voy a darle comenzar. De estas preguntas hay unas que son obviamente directas relacionadas a temas de PCR, todo lo que acabamos de ver ahorita, pero hay unas preguntas abiertas, muchachos. La mayoría son de opción múltiple. ¿A qué voy con ello? Solamente son dos preguntas abiertas. Las preguntas abiertas se van a responder o van a escribir la posible respuesta que ustedes consideren en mayúsculas. ¿Qué pasa? Si yo les pregunto por algún tipo de falso o verdadero, la respuesta va a ser en mayúsculas. Si ustedes consideran que es la palabra falso o si es que consideran la palabra verdadero, hay que colocarlo en mayúsculas. En otra pregunta les van a hacer cuestionamientos sobre los controles positivo o negativo. Si les preguntan o si ustedes consideran que la respuesta es positivo, se coloca la palabra positivo en mayúsculas o reactivo. Pero si ustedes consideran que es negativo, se coloca la palabra negativo. No se coloca la palabra blanco. Yo sé que lo vimos que sí es correcto, pero aquí me falta actualizar. Entonces, si colocamos palabra reactivo o blanco, se las va a poner mal. Hay que colocar palabras o positivo en mayúsculas o negativo en mayúsculas. ¿Estamos? Si no hay más, le doy iniciar. Entonces, éxito. Muy bien, ya se dieron cuenta. Las preguntas tienen un cronómetro. Hay preguntas que tienen un mayor grado de dificultad que le dejo 20 o 30 segundos, pero hay otras preguntas que únicamente les dejo 10 segundos para que no se les vaya a acabar el tiempo. Siguiente. Muy bien. Siguiente pregunta. 5 segundos. Bien. Siguiente pregunta. Ok. Siguiente. Muy bien. Siguiente. Bien, ahí se está moviendo el podio. Recuerden que hay unas preguntas que tienen menor número en cuestión del cronómetro. Siguiente. Bien, ahí se va moviendo el podio. Siguiente, chicos.
Muy bien. Siguiente. Ok. Siguiente pregunta. Muy bien. Siguiente, chicos. 5 segundos. Bien. Ahí se está moviendo el podio. Está muy parejo. Seguimos. Siguiente. Ok. Siguiente pregunta. Muy bien. Siguiente, penúltima. Cinco segundos. Muy bien, se sigue moviendo el podio. Última, muchachos. Ok, muy bien. Vámonos al podio. Les comparto. Tengo un momento. Tengo tercer lugar, dice Vega. Segundo lugar, tengo a Abraham. Y primer lugar, tengo a Colunga, si mal no me equivoco, Fernanda. Entonces aquí doy un aplauso por todos, al menos aquí en el grupo, a los chicos que ganamos ahí en el podio. Gracias, Ríos. Este, y proseguimos, muchachos. Los otros dos temas, son un poquito más cortos en cuestión de contenido, que son los otros dos que vamos a ver de amplificación. Entonces, si me dan un momento, comparto pantalla y una vez terminando esos temas, pasamos a la siguiente actividad. Ahora, déjenme cierro parte del quiz. Muy bien. Nos quedan dos metodologías, que es lo que les comparto aquí en la presentación. Ya vimos la primera de ellas, que es la clasificación de amplificación por objetivo o Target Amplification, que involucramos lo que era la PCR. Ahora nos vamos a ir con una de las técnicas dentro del grupo de las metodologías de amplificación por sonda. Y en este caso, nosotros vamos a referirnos a esa palabra sonda, a una secuencia de cebador o de primer específica, la cual va a estar marcada con una sustancia o un reactivo fluorescente. Repito, cuando nosotros nos referimos a la palabra probe, en este caso en la traducción al inglés, o sonda, nos referimos a que es simplemente una secuencia de primer o una secuencia de un cebador, como ustedes le quieran llamar, pero ese cebador, ese primer va a estar marcado con un reactivo fluorescente específico. A eso yo le voy a llamar una sonda.
Y para eso, y pregunta de examen teórico, la técnica que nosotros vamos a ver en esta sesión es una técnica conocida con las siglas LCR. Y esto me estoy refiriendo a la reacción en cadena de la ligasa. Hay que tener en cuenta una cosa, recuerden que si ustedes ven las siglas LCR, si estoy hablando de una muestra, pues sabemos que es líquido cefalorraquídeo, pero aquí no estamos hablando de la muestra de líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de una técnica, estamos hablando de un ámbito molecular, de una técnica de amplificación, repito, conocida con el nombre reacción en cadena de la ligasa. Al igual que la PCR es un proceso de amplificación. Pregunta de examen teórico, ¿qué diferencia tiene esta LCR a la PCR? Aquí vamos a utilizar dos enzimas específicas. Una de ellas, y si el nombre de mi técnica se llama reacción en cadena de la ligasa, por obvias razones y de manera lógica, una de las dos enzimas que voy a utilizar es una ADN ligasa. La enzima que voy a utilizar, que es la que también utilizamos en los procedimientos de PCR, pues es una ADN polimerasa o TAC polimerasa. ¿Qué finalidad o con qué objetivo yo voy a realizar esta técnica de LCR? Nosotros vamos a utilizar estos dos cebadores o las dos ondas para poder amplificar una región específica de mi interés. Pero la alternativa o la diferencia de la PCR es que estas ondas o estos cebadores que yo voy a utilizar van a estar marcados con un reactivo fluorescente, chicos. Y esa fluorescencia yo la voy a poder visualizar y la voy a poder amplificar y obviamente la voy a poder cuantificar. Esa es la variante o esa es la diferencia al utilizar este tipo de técnica. ¿Cómo se lleva a cabo? La reacción en cadena de ligasa es muy sencillo. ¿Por qué se utiliza este tipo de metodología? La reacción en cadena de ligasa es un procedimiento que se utiliza de manera previa o antes a una PCR y esto es muy sencillo. Voy a abrir aquí un paréntesis. En los procedimientos de PCR, las distancias que hay entre un cebador y otro son muy distantes. ¿A qué voy con ello? Pueden ser de cientos o incluso de miles o millones de pares de bases a la región que se va a amplificar. ¿Por qué comento esto? Pregunta de examen teórico. En la reacción en cadena de la ligasa, los cebadores que sabemos nosotros que se unen a los extremos 3' de las secuencias de interés o de secuencias de DNA, la unión de los cebadores, el alineamiento de los cebadores en una reacción en cadena de la ligasa va a ser inmediatamente la unión o el alineamiento uno enseguida del otro. ¿Qué quiere decir esto? El número de primers en los cuales va a estar distante un cebador y otro van a ser muy pocos o la cantidad va a ser mínima en comparación a los cientos o miles de cebadores de distancia que existe en un procedimiento de PCR normal. Vuelvo a repetirlo. La imagen que ustedes tienen en la parte derecha de su pantalla, en la primera parte viene una secuencia de DNA. Obviamente ocurre un procedimiento de desnaturalización. Ya dijimos y una de sus compañeras me ayudó. Se rompen los enlaces y se separan las dos cadenas. Las dos secuencias, similando a los primers que vienen aquí de color naranja o rojo, como ustedes lo ven, que es donde estoy señalando con mi apuntador, es la unión de estos cebadores o los primers a estas regiones 3' de cada secuencia. Pero aquí, en la reacción en cadena de ligasa, me está dando a entender que los cebadores se van a unir muy cercanos o prácticamente uno enseguida del otro. Eso quiere decir que el número de pares de bases que hay entre un cebador y otro es muy corto. Entonces, va a ser más fácil, en lugar de utilizar una TAC polimerasa que sintetice cientos o miles de millones de nucleótidos para generar una cadena complementaria, yo utilizar otro tipo de enzima que si su nombre es ligasa, la función o la actividad lógica va a ser ligar algo. ¿Qué es lo que va a ligar? La unión entre estos dos cebadores. La unión se va a dar de manera más práctica. ¿Por qué? Porque prácticamente un cebador, un primer o una sonda va a estar una enseguida de otra. Vamos bien hasta aquí, muchachos. ¿Se entiende el concepto de ligasa? ¿Se entiende el concepto en que los primers van a estar prácticamente uno enseguida del otro? ¿Ahí alguien activó su micrófono? ¿Hay alguna duda? Migajas. Apóyenme, chicos, a apagar su micrófono. Ahí el que comentó migajas, porfa. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, ¿podría repetir lo de los cebadores, por favor? Sí, claro. Mire, aquí donde tengo yo mi apuntador, me está simulando en un proceso en donde ya hubo una desnaturalización. Recuerde que la palabra desnaturalizar, al menos para estos procedimientos, es que se separen las cadenas de DNA, que yo las tenga individual. Recuerde que cada cadena se debe de alinear o debe de reconocer una secuencia de primer específica. Voy a tener una secuencia forward y voy a tener una secuencia reverse. Uno de los puntos clave que dijimos de los cebadores o las ondas es que se unen a los extremos 3' de cada cadena.
Pero si estoy hablando de una reacción en cadena de la ligasa, que es esta técnica de LCR, esos cebadores o esos primers van a estar prácticamente unidos o uno enseguida de otro o inmediatamente uno enseguida de otro. Eso significa que la distancia entre estos dos va a ser mínima. El número de pares de bases o de nucleótidos va a ser muy corto, muy pequeño en comparación con una técnica normal de PCR en donde la distancia entre estos cebadores puede ser cientos o miles de pares de bases. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo muy cerca o la cercanía entre estos dos primers, de manera casi directa o inmediatamente uno enseguida del otro? Yo voy a utilizar otra enzima, la cual únicamente me va a ayudar a ligar los extremos que están casi juntos de estos dos cebadores. Es por eso que la enzima específica que yo utilizo para ligar o unir estos cebadores va a ser conocida como ADN ligasa. La ADN ligasa trabaja al menos estas dimensiones o los primers que sean prácticamente uno cercano al otro, en donde no hay tanta distancia en cuestión de número de primers. No sé si quedó un poquito más claro esa parte. Sí, gracias. Va. Ahora, en la siguiente imagen quiero explicarles con un ejemplo aplicado y me gustaría tener la atención de ustedes para que quede un poco más claro para aquellas personas que no nos quede claro esta parte. Viene la primera imagen en la parte superior izquierda de su pantalla con la palabra templado o template. Ahí eso se refiere a la secuencia de DNA objetivo, la secuencia que yo voy a utilizar. Sabemos que en mi mezcla de reacción yo voy a seleccionar de manera previa los cebadores que sean específicos para identificar el organismo o el material genético del organismo de interés. Pero esas secuencias van a estar marcadas con un reactivo fluorescente específico. Es por eso que yo les denomino sondas, o en este caso la traducción de la palabra proofs. A lo mejor hay alguna sonda específica para la adenina, que aquí lo marcan de un color negro. Por ahí, si yo quiero identificar citosina, bueno, va a ser ese color negro con el amarillo. Si yo quiero identificar la timina, va a ser este color rojo con la punta de color morado, o la guanina de color verde, según el ejemplo que está aquí. Simplemente es para resaltar que cada nucleótido o cada sonda que yo utilice va a estar marcado con un reactivo fluorescente. Ahora, en la segunda imagen, si ustedes pueden ver aquí donde está mi cursor, yo voy a tener el alineamiento o la unión de cada una de las ondas o los cebadores que yo tenga a la secuencia de mi interés. Y si se fijan aquí estoy donde estoy señalando con mi apuntador, hay un pequeño espacio o me da a entender que la distancia entre las diferentes ondas no es muy larga o no involucra una mayor cantidad de nucleótidos o de pares de bases. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a utilizar una enzima específica que me va a ayudar a ligar esos dos extremos de los cebadores y en este caso, como dice la imagen, voy a utilizar una ADN ligasa. Una vez que yo una esas dos ondas que yo estoy utilizando de manera normal y como ya lo vimos, voy a realizar un procedimiento de PCR en donde involucre mi paso de desnaturalización, de alineamiento, de elongación. Pero ¿qué variante va a tener el uso de la técnica de reacción en cadena de la ligasa? Porque hasta ahorita ustedes me pudieran decir, ¿sabe qué, profe? Pero pues es lo mismo, ¿por qué no mejor utilizo una PCR en lugar de utilizar esta otra metodología? La respuesta es muy sencilla, porque nosotros le metemos una variante a que el resultado que yo vaya a tener tenga una mayor sensibilidad o una mayor especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Si las ondas que yo estoy marcando con un reactivo fluorescente me va a emitir una fluorescencia en aquellas muestras que sean positivas, ahora imagínense ustedes, además de tener un producto de amplificación, un tamaño de un fragmento, van a tener también ustedes una señal fluorescente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo observo esa fluorescencia, mi muestra va a ser positiva. Si no voy a observar o si no observo ninguna fluorescencia emitida, es porque en ningún momento las ondas se pudieron alinear o ligarse en la secuencia de interés, simplemente una muestra negativa. No se encuentra el ADN del organismo que yo quiero identificar. No hay reacción de fluorescencia emitida, simple y sencillamente, perdón, muestra negativa. ¿Se entiende, muchachos, la importancia al menos de esta variante o el uso de esta sonda o cebador fluorescente? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entendió la técnica de LCR? Sí, chicos, el que calla otorga, acuérdense. ¿Vamos bien? Sí, 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 vamos profe, bien. todo bien. Va. ¿Dudas? Vuelvo a repetirlo. ¿Dudas de LCR? No, para continuar con la última metodología. Les dije que eran muy cortos estos dos temitas siguientes.
¿no? Esta es una imagen que representa simplemente de manera resumida lo que yo les acabo de comentar, en donde, y aquí queda bien clarito, miren, esta imagen me gusta bastante. Una vez que se unen los cebadores o las ondas específicas, la ADN ligasa que yo voy a utilizar va a ligar los extremos de estas dos secuencias o estos dos cebadores o ondas, pero los va a ligar porque la distancia que hay entre una y otra es corta o es mínima. Vaya, el número de nucleótidos o pares de bases es mínimo comparado a lo que ocurre en una PCR normal, que pueden ser cientos o miles de pares de bases. Es más práctico utilizar una enzima que liga o que une al menos esta distancia entre los dos cebadores y posteriormente realizar el procedimiento de amplificación. ¿Estamos? Ahora, la última metodología que vamos a ver, y es la que coloco aquí en la presentación, vamos a ver el grupo de metodologías de amplificación conocida como amplificación de señal, o la traducción al inglés Signal Amplification. Aquí vamos a evidenciar o verificar, según lo que les platique, la señal emitida de manera fluorescente o colorimétrica, según la técnica que nosotros vamos a ver. Pregunta de examen teórico. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a involucrar dentro de la clasificación de estos grupos de amplificación por señal? La técnica es conocida por las siglas CLIP-PCR. Esta traducción de CLIP es la que yo coloco aquí en la presentación, que son el uso de sondas de captura y ligación. Si se fijan, volvemos a utilizar la palabra sonda. Recuerden que la palabra sonda yo les dije que es simplemente cebadores o primers, los cuales están marcados con un reactivo fluorescente. Pero nosotros, además de eso, vamos a ver que la técnica de clip va a estar acoplada con una variante de la PCR que vamos a ver más adelante. Ahora, necesito que me presten atención aquí, muchachos. Voy a, en la siguiente imagen, en las flechas que se están encontrando, voy a poner un ejemplo de dónde se realizó, se llevó a cabo la generación, aplicación de esta nueva técnica. Y digo nueva porque es la más reciente, tiene si mucho 10 años desde su implementación, en comparación con las otras técnicas que ustedes ya vieron que la de PCR lleva más de 40 años utilizándose. Pero estas técnicas son de las más actuales y digo, repito, entre comillas, de 10 años para acá. La CLIP-PCR surgió de diferentes ensayos o los fundamentos que tiene una ELISA. Ustedes saben que la técnica de ELISA es una técnica inmunológica, en donde el fundamento es simplemente ver mediante diferentes estudios o efectos colorimétricos o cambios de color una reacción antígeno-anticuerpo. Pero aquí nosotros no vamos a ver reacción antígeno-anticuerpo porque no estamos hablando de inmunología, estamos hablando de la parte de diagnóstico molecular. ¿Por qué lo menciono eso? En la técnica de clip PCR, que es la que ustedes tienen al frente, vamos a utilizar también un soporte sólido, que es un soporte idéntico, parecido al que utilizamos en una ELISA. En este caso estoy hablando de una placa de 96 pocillos. Este soporte sólido es la placa de 96 pocillos en los cuales vamos a adicionar en cada pocillo, dependiendo de las muestras que yo trabaje, el material genético que yo quiera identificar. Si nosotros recordamos en la técnica de ELISA, que es inmunológica, dependiendo del tipo de ELISA, pero en la mayoría se coloca el antígeno directamente o se adhiere a las paredes de cada pocillo. Nosotros no vamos a trabajar con antígeno. ¿Por qué? En lugar del antígeno, lo que nosotros vamos a adicionar en el pocillo y que se posicione en las paredes de cada uno de estos va a ser la muestra de material genético. Ahora, ¿qué es lo que va a identificar a mi muestra de material genético o qué es lo que va a capturar o ligar? Paréntesis. En la ELISA sabemos que un anticuerpo específico reconoce a un antígeno y obviamente me ayuda a tratar de contrarrestarlo. En la ELISA, la unión antígeno-anticuerpo se puede visualizar con un cambio colorimétrico por la reacción que se lleva a cabo enzimática o por la detección mediante un espectrofotómetro. Pero acá nosotros en CLIP-PCR, lo que va a reconocer al material genético va a ser la sonda o el cebador fluorescente que yo vaya a adicionar en que yo vaya a adicionar en ese pocillo. Entonces, vamos a utilizar sondas y material genético que van a estar adicionados en un soporte sólido, que es la placa de 96. Y como va a estar acoplado mi técnica de clip a una PCR, pregunta de examen teórico, la variante que se utiliza para cuantificar de manera específica si mi muestra es reactiva o no, vamos a utilizar una QPCR, que es PCR en tiempo real, para que lo anoten por ahí. Repito. Perdón, la variante que nosotros vamos a utilizar de la PCR es la que coloco aquí en la flecha de color anaranjado o rojo, como ustedes la quieran ver, que es una PCR en tiempo real o conocida con las siglas QPCR. ¿Cómo se lleva a cabo? Y se los explico con la siguiente imagen que para mí queda un poquito más claro. En la parte de arriba
viene una placa de 96 pocillos. A lo mejor al ver esta imagen ya les queda un poquito más claro a qué placa me refiero. Literal, la placa de 96 pocillos es una placa, un soporte sólido que tiene 96 pozos en los cuales yo puedo depositar 96 muestras a la vez. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nosotros vamos a hacer una mezcla de reacción en un tubo Eppendorf en donde vamos a utilizar las sondas o los cebadores específicos marcados para que traten de reconocer o identificar alguna muestra de material genético específica. Entonces, nosotros en el procedimiento, una vez que coloquemos en cada pocillo lo que es ese material genético de interés, vamos a adicionar las sondas o los cebadores que nosotros queramos para que puedan identificar ese organismo que sea de su interés. Les pregunto a ustedes, si yo voy a seleccionar de manera previa estas ondas que son cebadores marcados con un reactivo fluorescente, lo que yo voy a tratar de visualizar y cuantificar en una última instancia, pues es una señal de fluorescente emitida. Si se fijan la palabra que estoy utilizando, es una señal de fluorescencia emitida, pero yo la voy a poder cuantificar. ¿Qué significa eso? Yo no nada más le voy a decir a mi paciente o a mi cliente, ¿sabe qué? Esta muestra número 1, por decir un ejemplo, es positiva a Chagas. No, yo le voy a decir, ok, es una muestra reactiva positiva, pero además de ello le voy a decir qué tanta cantidad de parásitos hay por mililitro de muestra, porque estoy dando de una manera más específica y sensible una cuantificación con ayuda de la qPCR. Caso contrario, si yo no veo ninguna señal de fluorescencia emitida y en la cuantificación no me da ningún valor específico, de manera directa puedo decir no tiene ningún parásito por mililitro en esta muestra presente. Es por eso que es una variante muy utilizada y que nos ayuda a dar todavía mejor un resultado más certero. Muchachos, antes de pasar con el siguiente ejemplo, y es donde yo le doy importancia al uso de la CLIP PCR, para desmentir a lo mejor el hecho de que a lo mejor podamos pensar, bueno, pues nomás utilice puras PCR, profe, ¿para qué se está complicando tanto? Antes de darles la respuesta a esa pregunta que acabo de generarles, ¿hay alguna duda, algún comentario sobre los reactivos y el soporte sólido que utilizo en un procedimiento de CLIP PCR? Pregúntenme, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿Seguros? Ya quedó. En esta imagen resumo con los 3 pasos de manera general para hacer el procedimiento y ahorita lo explico también con otra diapositiva que traigo. Yo necesito obviamente hacer la extracción de material genético de mi muestra y cada una de esas muestras o el ADN se posiciona en un pocillo distinto. Una vez que se realice la adición del material genético con las sondas o los cebadores marcados con una fluorescencia, por último yo voy a realizar la cuantificación, que es el paso que les pongo aquí en la parte de abajo. Vuelvo a repetirlo para que no se les olvide porque lo pregunto en el examen. ¿Cuál es el nombre de la variante de la PCR utilizada en CLIP PCR que les va a ayudar a cuantificar sus muestras? La variante que utilizo es una qPCR o PCR en tiempo real. Ahora, ¿qué importancia tiene entonces que yo seleccione esta técnica? Que a lo mejor me puede costar bastante. Recuerden ustedes que hay géneros de parásitos o de cualquier otro organismo que pueden generar una misma enfermedad. Y aquí tengo el ejemplo de Plasmodium. Sabemos que el género Plasmodium tiene muchas especies de importancia clínica. La enfermedad que genera este parásito Plasmodium es conocida como malaria o conocida como paludismo, dependiendo de la región o como ustedes lo quieran tomar. Paludismo, malaria. ¿A qué voy con ello? Sabemos que las especies de importancia clínica de Plasmodium, hay Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, entre otro tipo de especies de Plasmodium, pero esas 4 son de importancia clínica porque son las que representan el mayor número de incidencia de casos en diferentes pacientes. ¿Por qué lo comento esto? Nosotros podemos seleccionar una técnica de CLIP PCR para a partir de una muestra o de múltiples muestras del paciente, ustedes le pueden dar un resultado a su paciente o al cliente más certero en decir, ¿sabe qué? Usted tiene una infección por esta especie del parásito, porque esa sonda o ese cebador reconoció únicamente la secuencia que es positiva a esta especie, o ustedes, muchachos, pueden identificar alguna coinfección. Recuerden que la palabra coinfección me involucra que más de un organismo está afectando o está generando el padecimiento que está en ese paciente. ¿A qué voy con ello? Si ustedes visualizan la imagen que está del lado derecho de su pantalla, en la parte de abajo, según este ejemplo me está diciendo que sí se encontró el material genético de interés, en este caso es positivo al género Plasmodium, pero a ustedes la técnica les va a decir más específico
si únicamente está afectando una especie de Plasmodium o hay más de una. Y aquí en esta imagen me está diciendo que las sondas o los cebadores que utilicé fueron positivos a Plasmodium falciparum y a Plasmodium vivax. ¿Qué significa eso? A lo mejor el esquema farmacológico que ustedes o nosotros como químicos le vamos a apoyar con el médico es que, ¿sabe qué? En lugar de a lo mejor el esquema para una sola especie o una sola infección, va a ser un esquema farmacológico distinto. ¿Por qué? Porque esta persona está cursando por un proceso de una coinfección. Estas dos especies, estas tres, etcétera, están afectando a este paciente y el esquema tiene que cambiar. A lo mejor la dosis varía, a lo mejor el tipo de fármaco que se va a seleccionar es diferente porque a lo mejor para cada especie hay un fármaco específico en el cual lo va a ayudar a eliminar o erradicar. A eso me refiero con la importancia de utilizar CLIP-PCR. Como es tan específico el número de sondas que yo utilice o el tipo de sonda, me puede identificar una especie distinta entre una especie en particular o diferentes especies de un mismo género. Eso lo hace más particular o lo hace más sensible a otro tipo de metodología. ¿Dudas, muchachos? Con estas últimas dos técnicas de reacción en cadena de la ligasa y sondas de captura y ligación, que es la CLIP-PCR. ¿Algún comentario hasta aquí? Pregúntenme. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Recuerden que de aquí salimos las preguntas, bueno, las actividades y obviamente las preguntas del examen. Vuelvo a repetir, ¿hay algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay más dudas, procedo a realizar con ustedes la siguiente actividad, que es la actividad 2.3. Y en este caso, chicos, vamos ahora a que conozcan otra de las plataformas que yo utilizo. Y en este caso, es una plataforma conocida como Blueket. No sé si ustedes ya han trabajado con Blueket. Blueket con doble O y con K, por ahí lo puse en el chat. Nosotros vamos a ingresar y les pido de su favor, ingrésenlo al buscador o ahí a su navegador como Play Blueket para que les pueda salir y si no les va a generar como si ustedes fueran a hacer tipo maestro alguna actividad. Vamos a colocarle nuevamente, repito, Play Blueket y ahorita les voy a pasar el código. Les comparto rápido. La aplicación de Blueket es una aplicación que a mí me encanta. No sé si ustedes la hayan utilizado en otro tipo de materias, pero Blueket es el fundamento central. Obviamente es muy parecido a un Kahoot, a un Quizzes, en donde yo genero preguntas y obviamente ustedes como alumnos tratan de identificar o seleccionar la respuesta correcta. Pero la plataforma de Blueket tiene una variante y es que utiliza minijuegos. Nosotros aquí en la plataforma, además de jugar un minijuego específico, vamos a jugarlo adecuado a las preguntas que yo les voy a generar sobre estos dos temas de amplificación. Entonces, para eso, aquí en la pantalla, ustedes van a poder ver, ahorita nada más dejen que cargue, los diferentes minijuegos que hay dentro de la plataforma de Blueket. Hay juegos desde búsqueda de tesoro, desde criptomoneda, de pesca en el mar, hay laser tag, defensa de torres tipo como Clash of Clans, vaya, hay una infinidad de minijuegos acoplados a los diferentes temas o cuestionamientos que yo les pueda generar. Entonces, al menos para la sesión de hoy y a manera de repaso y sobre estos dos temas que acabamos de ver, yo voy a seleccionar el de Racing. Es muy sencillo. No sé para los que hayan a lo mejor ahí jugado a Mario Kart en sus distintas plataformas. Este tipo de minijuego es muy parecido a eso. Les van a generar una serie de preguntas de los temas que vimos de amplificación y dependiendo de las respuestas correctas que ustedes den o la agilidad, pues van a ir avanzando conforme vayan respondiendo esos cuestionamientos hacia una meta. Pero durante ese transcurso les van a salir diferentes efectos que pueden utilizar en contra de sus mismos compañeros, de poner la pantalla en color negro, de reducir los espacios, de quitarle respuestas correctas, muchas variantes. Eso lo hace interesante. Para eso, formulé 20 preguntas, pero si se dieron cuenta, estos dos últimos temas fueron muy cortos en cuestión de contenido. Entonces, va a haber preguntas de cultura general. Espero no generar un inconveniente, traté de que sí fuera verdaderamente general, no meterme tan específico, pero tuve que meter preguntas para que no fueran muy reducido el número de estas. Entonces, un momento y ahí les paso
la clave. Muy bien, tengo 27 personas en el juego. Ya vi que ya todos generaron nombre. Ahora sí vuelvo a repetir la dinámica. Les va a salir obviamente una serie de preguntas relacionadas a estos dos últimos temas y otras preguntas de cultura general simplemente para completar un mayor número de cuestionamientos porque era muy reducido el contenido. Las tres personas o los que completen el podio, ahorita vamos a dejarlo en suspenso y a ver dónde vamos a aplicar el puntaje extra. Éxito. Entonces, iniciamos, chicos.
Muy bien, chicos, aquí comparto las personas que estuvimos ahí. Me sale tercer lugar, Colunga. Tengo segundo Fernando y tengo primer lugar Vega. Entonces, por ahí dejé en el chat la ponderación que vamos a tener. Entonces, ahí muy probablemente salen otras personas, pero no aparecen en el podio, pero alguna puntaje extra al momento de responder la pregunta con una mayor agilidad le genera un mayor número de puntos, men. Entonces, cuando pasa eso, hay una persona que está más arriba que otros. Es por eso. Muy bien, chicos. Eh, hasta aquí sería todo. Ya por ahí ya generé la asistencia a estas dos actividades. El siguiente lunes los veo temprano para realizar la práctica que tenemos pendiente de electroforesis. Entonces, que tengamos martes. Gracias por su disposición y ahí estamos. Gracias. Gracias, Doc. Bonito día. Buen día. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día.